Hola, hola, bendiciones, muy buenos días a todos aquellos que ya están conectadísimos a nuestro programa de regreso a casa. Estamos acá en este día hermoso que el Señor nos ha dado gracias a su misericordia en nuestra iglesia Centro de Formación Cristiana Internacional. Así que les saludamos a todos aquellos que están quizás escuchando en su radio, camino al trabajo tal vez, o en su casita, o también a aquellos que están por Facebook, por YouTube. Le enviamos un saludo. Si usted tiene la oportunidad de compartir este programa, hágalo a través de sus grupos de WhatsApp, de Facebook. Es importante que podamos ser parte de la siembra también en el compartir. Y estoy acá en esta mañana, en este día hermoso, junto a hermosas hermanas. Vamos a presentar porque quizás usted está escuchando, no tiene idea de quién le habla. Estoy acá junto a mi hermana Pamela Cárdenas, servidora del Señor, trabajadora a tiempo completo. Aquí también estoy a Cintia Ojeda, junto a Cintia Ojeda, que es la directora de nuestro hermoso proyecto CFC School, y quien le habla, Julia Bustos. Y estamos acá para hablar un tema importantísimo en este día que el Señor ha puesto en el corazón, ¿cierto?, de nuestra casa, para que podamos desarrollar. Así que si usted tiene algo que decir, algo que argumentar, escriba cómo está recibiendo la palabra. Es importante para nosotros. Y si se encuentra quizás en alguna región o en otro país tal vez, también déjenos ahí un saludito. Cintia, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, gracias por esta oportunidad de poder estar acá, de verdad estoy muy honrada, espero que seamos de bendición para ustedes, para los que nos escuchan, y hoy día vamos a hablar sobre el propósito de Dios. Wow. El propósito de Dios, que es muy poderoso, es muy desafiante para todos nosotros, porque nosotros vivimos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cierto, Pame? Sí, así es, hermanos, buenos días, qué honra, qué bendición poder estar acá junto a ustedes, junto a Cintia, junto a Julita. Tal como dice Cintia, qué importante el tema de qué propósito, cuál es mi propósito acá, o sea, el propósito de nuestra vida, cómo podemos mostrar al Señor acá en la tierra. Estamos acá en la tierra con un propósito, entonces uno puede sacar muchas preguntas, muchos temas, porque cómo podemos hacer ese propósito día a día en nuestro vivir. Es un tema que da para hablar mucho. ¿Cómo podemos cumplir ese propósito? Quizás como mamá, como hija, como hermana. Es un tema muy importante que da para mucho, el propósito. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo cumplir ese propósito acá? Sí. Así que aquí vamos a ir desarrollando estas preguntas, como dice Pame, porque no sé si les pasa a ustedes. A mí me ha pasado antes. Es como, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es mi propósito? No sé si a usted alguien le ha hecho la pregunta, o usted mismo se ha hecho la pregunta. Y la verdad es que bíblicamente ahí podemos encontrar la respuesta, ¿cierto? ¿Y cuál sería el propósito? ¿Qué es lo que el Señor habla en su palabra? Bueno, el Señor a nosotros creo que nos dejó claro que Él quiere ser cercano a nosotros y quiere que nosotros Él a través de nosotros también podamos manifestar el amor de Cristo, ¿cierto? Pero siempre nos cuestionamos o siempre nos preguntamos, ¿cuál, Señor, es el propósito que tengo? De repente vemos que otros cumplen el propósito y nosotros empezamos a pensar que estamos estancados. O que de pronto pensamos que no sé cuál es mi propósito. Vivimos día a día sin entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero a veces estamos en medio de eso. Estamos en medio del cumplimiento del propósito, no nos damos cuenta. Cuando el Señor manifiesta su amor a través de nosotros, cuando a través de nosotros somos bendición para otros. En el caso mío, trabajo en un proyecto hermoso que el Señor puso en el corazón de esta casa, donde podemos constantemente ser el canal de bendición para tantos niños, para tantas familias. Yo entiendo también que a través de eso se manifiesta el amor de Cristo. Y ahí también estoy cumpliendo lo que el Señor quiere hacer. A veces confundimos también lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que somos buenos para hacer con lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Y ahí es cuando debemos aprender a morir, a renunciar, ¿cierto? Sí, absolutamente. O sea,
También es importante quizás destacar cómo yo puedo cumplir un propósito, como decía, manifestando a Cristo. Acá, o sea, una manera de manifestar a Cristo quizás como en mi comportamiento, en mi amor. Entonces, ¿qué importancia es eso? O sea, yo también puedo predicar y cumplir ese propósito en cómo yo tenga ese comportamiento con el otro, con el prójimo, como mamá. Yo lo veo mucho como en la maternidad, porque estoy viviendo como una etapa muy importante, lo que es la adolescencia. Claro, entonces también ahí puedo yo proyectar ese propósito del Señor, quizás en amor, en paciencia, ese amor y esa paciencia que el Señor tiene con nosotros día a día, yo también la puedo poner en práctica. Y yo también estoy cumpliendo tal vez el propósito de Dios acá. Es muy importante eso. Sí, que importante lo que dicen, porque si nosotros nacimos en un país, bueno, hay muchos que quizás nos están escuchando, viendo que a lo mejor tuvieron que venirse de otro hacia acá, pero si nacimos dentro de una familia, tenemos hijos, como dice la PAME, estamos en un proyecto educativo, como lo está Cintia dirigiendo, donde estemos hay un propósito, hay un plan. Hay un plan que el Señor quiere en nuestra vida. Nada es casualidad. Así es. Y ¿sabe lo que pensaba hace tiempo? Es que hay muchas personas, no sé si usted que está ahí detrás de las cámaras o detrás de la radio, no sé si le ha pasado, es que, wow, yo a lo mejor puede pensar usted, yo tengo a lo mejor poco tiempo, o a lo mejor todavía no sé qué don tengo, qué talento, claro, o me encuentro quizás con pocas capacidades, y a veces uno se pone a pensar, ¿cómo me va a ocupar el Señor para el propósito que tiene Él? Si a lo mejor no tengo tanto estudio, no sé tanto todavía, pero la verdad es que hay algo muy importante que el Señor hace, que es que todo lo que Él quiera como avanzar en su plan, comienza pequeño. Nada comienza grande. Por ejemplo, el pueblo de Israel, eso me acordaba yo delante, él empezó pequeño, el pueblo de Israel, todo, porque todo lo que empieza pequeño, en él se va a manifestar, Dios se va a manifestar. Así por lo tanto, nunca tengamos en poco lo que hemos aprendido, nunca tengamos en poco la palabra que hemos recibido, nunca, porque con eso el Señor lo puede multiplicar, porque al final la capacidad viene de Él. Él nos da la capacidad, no es nuestra capacidad. Incluso el Señor nos ocupa donde somos débiles. Así es. Porque quizás se fortalece. Cintia nunca pensó dirigir quizás CFS School, o nosotras mismas, ¿cierto? Siendo mamá ahora, como dice la PAME, es como un desafío tan grande, la maternidad. Incluso un desafío ser hija de Dios, ser esposa, ser hija, ¿cierto?, en lo natural. Es un desafío, pero en todo hay un propósito. Y lo que yo pensaba era de que no tomar en menos lo que somos, sino que con eso multiplicar, avanzar, porque el Señor se glorifica. Así es. Se glorifica en lo que nosotros portamos, en lo que nosotros somos, porque ese realmente es el propósito del Señor, que podamos manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Y muchas veces también nos cuestionamos la edad. Claro. Hay muchas veces que generalmente la gente que tiene más edad a veces dice, pero ya a esta altura, ¿qué propósito voy a cumplir? O de repente no tener en poco también la juventud. Claro. Porque los jóvenes también dicen, no, todavía no es el tiempo, a lo mejor yo estoy muy joven. No, el Señor, como decías tú, en nuestra debilidad es cuando se fortalece. Y ahí es cuando de repente el Señor nos muestra aquellas grandezas que están en nosotros. Y cuando empezamos a buscar en nosotros el propósito, nunca lo vamos a encontrar. Es en Cristo a través de nosotros. Y ahí es cuando logramos entender que somos útiles en Él. Podemos ser de tanta bendición. Yo de verdad me confronto también con esto, porque sí fui de las personas que le pregunté al Señor, Señor, por favor, dime cuál es mi propósito. Yo creo que todos hemos tenido ese cuestionamiento en algún minuto. Fui una de esas, pero también lo entendí, en que todos los días estoy cumpliendo el propósito de Dios, y cuando tengo esa tranquilidad y esa paz también, que el Señor me da la seguridad de que estoy siendo aprobada por Él, es que entiendo que estoy cumpliendo su propósito. Amén. ¿Les pasa a ustedes? ¿Se han preguntado, se preguntaron también, sí, Señor, en qué soy útil para ti? ¿Qué puedo tener yo, Señor, que te pueda servir a ti? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos hemos hecho, pero ahí es donde también dice su palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces es importante tener claridad
de que no tenemos que ser nosotros, o sea, no es como mi propósito no es que me vean a mí, a la Pame, no es que vean a Cintia, no es que vean a Julita, es que vean a través de nosotros al Señor. Así es. Porque así dice su palabra, así fuimos creados. Entonces, qué importante es eso, demostrar si conocemos un Dios de amor, si conocemos un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, que eso también vean en nosotros, que así lo podamos proyectar para que su propósito sea cumplido también. Claro, porque la pregunta es, ahora yo entiendo, ¿cierto? Ahora el propósito no es mío personal, sino que es el propósito de Dios, en lo cual yo estoy ahí en ese plan. Pamela, Cintia y todas las personas, ¿cierto? Que estamos acá. El Señor tiene un propósito conmigo. Tenemos que glorificar, como decía Pamela, al Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué es lo que es dar gloria al Señor? ¿Cómo lo glorificamos? O sea, no es esa pregunta, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Cierto? Miren, y en Salmo 100, 2-3 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso está, perdón, eso está en Isaías 43:7, ya. Para que lo busquen bien. Sí, perdón, eso es, Isaías 43:7. Entonces, aquí claramente dice que todo lo que ha creado el Señor es para su gloria. Así es. No es para la gloria mía, porque ahí debemos estar conscientes y darnos cuenta de que si le servimos al Señor, no es para yo ser visto. Así es. Claro. Es para darle la gloria al Señor. Aprender a morir también cuesta, porque uno empieza a dar su opinión de repente cuando el Señor tiene un propósito, es que no me gusta, Señor, no me parece, y es como y ahí es cuando también se tiene que manifestar lo que hay en nosotros. O sea, es Cristo en nosotros. Él es el que tiene el yo no quiero. Claro. Yo no puedo. Yo no puedo, y es como, no las eres capacidades tú, de uno. debe ser el Señor. El Señor en mí, el Señor en nosotros. Sí. Incluso yo he escuchado mucho el que dice, no, es que yo no sé hablar bien, yo no puedo ir, yo soy vergonzosa. y hasta Moisés igual se acuerda y dijo, no, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor, ¿qué le responde? Pero si yo te hice la boca. Entonces ahí donde vemos que el Señor ocupa lo que más nos cuesta. Y que el Señor ya tiene todo preparado. Claro. Uno tiene que aprender a descansar. Cuando el Señor es quien nos llama, uno debe aprender a descansar en quien te llamó. Y Él ya provee todo. Porque nosotros de repente nos limitamos a hacer cosas. Jamás vamos a ver cosas grandes si no hacemos cosas grandes. Y entendemos que es Cristo que nos llama, Él ya lo suple todo. Y es porque Él ya vio en nosotros lo que hay en nosotros para ser entregado a los demás. En realidad Él usa lo que nosotros somos, pero es Él el que debe ser glorificado. Sí. Cuando entendemos eso, empezamos a ver cosas grandes y empezamos a ver la gloria del Señor. Amén. Eso es. Y empezamos a entender que si estamos en este mundo transitoriamente, porque el Señor nos quiere usar, si no, no estaríamos. Porque el Señor no es un Dios de casualidades. El Señor es tan exacto que nosotros nacimos en este tiempo. Y nacimos nosotros y no otro, porque nosotros debemos ser útiles en sus manos para esta generación. Y de verdad que cuando lo logramos entender, vivimos todos los días intensamente. Así es así, ¿verdad? Así es. Sí, es así. Es hermoso lo que dices tú, Cintia, porque uno a lo mejor nunca, yo creo que tú a lo mejor nunca pensaste tú, Cintia, llegar a estar a cargo de la dirección de un proyecto tan hermoso. Pero el Señor, antes de crearte a lo mejor, ya tenía ese propósito en ti. Entonces, qué hermoso ver eso, porque como decía Julita, uno se limita. Uno como humano cae en ese error. No, yo no voy a poder hablar. ¿Cómo yo voy a estar acá con los hermanos en un programa? Sin embargo, el Señor ya lo sabía y qué hermoso es eso, dejarse procesar también por el Señor para que ese propósito, lo que Él quiere mostrar, pueda hacerse. Con humildad recibir y con humildad también ejercer. Entendiendo que es Dios en nosotros. Eso es súper importante, porque el Señor nos puede llevar muy lejos, pero siempre tenemos que tener en claro que el que debe brillar es Él. Así es. Eso es súper claro. Aprender de la humildad que Jesús vino a modelar acá, porque si pensamos en la Biblia, en el propósito del Señor, ¿cierto? Que era su Hijo, o sea, Cristo, vino a desafiar la mente cuando le pidió a Moisés, ¿cierto? Construir a Noé a construir el arca. La pregunta
si nos tocara a nosotros algo muy, muy grande, importante, es como, ¿cómo lo hago? ¿Con qué dinero? Una locura, sí, claro, o sea, algo en el cuestionamiento de, ay, ¿cómo yo? ¿Cómo lo de hago? las limitaciones, claro, de las limitaciones de lo que por lo que yo pueden ver. tengo, por lo que yo puedo. Claro. Pero el Señor siempre viene a desafiar lo que yo no tengo y lo que yo pienso no poder, porque Él se glorifica, y nosotros somos creados para glorificar, pero Él es Dios, Él puede hacer todo solo, y nosotros debemos tener conciencia y operar en gratitud que Él nos incluyó a nosotros. Por ejemplo, para ver un milagro de sanidad, nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a poner las manos, a orar, a creer. Y eso es un desafío, porque hay cosas que uno dice, wow, pero ¿cómo lo puede hacer el Señor? Y el Señor lo hace, pero nos da la oportunidad para nosotros poder ver lo que va a hacer. Sí. Entonces, ¿cómo nos viene a desafiar? Y ahí donde nosotros tenemos que confiar en el Señor, creer en el Señor, que no es por lo que nosotros podamos o no podamos hacer, sino es lo que Él puede hacer a través de nosotros y nosotros confiar, dejarnos guiar ahí de su mano poderosa y creer. Cómo nos lleva el Señor a tener esa dependencia absoluta en Él, a confiar totalmente en Él. Qué importante es eso. Confiar. Quizás cuántas de las personas que nos están escuchando, en algún momento el Señor habló a su vida y les entregó una palabra, les entregó un don. Y sus temores, sus inseguridades, sus limitaciones los dejaron hasta ahí. Y esa es agua estancada que no fluyó. Y lamentablemente esa agua se pudre. Y tú te llevas ese don, esa palabra que el Señor te entregó. A mí, en una ocasión en Estados Unidos, un pastor oró por mí y me entregó el don de sanidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso fue hace más de 10 años ya. Y a mí me costó mucho poder creer esa palabra, porque yo decía, de sanidad, no es menor. Pero yo decía, si yo oro por alguien y no se sana, Señor. Va a pasar. Pero un día me tocó orar por una apoderada en un colegio que trabajaba y el Señor me habló y me dice, no eres tú, soy yo. Anda. Y cuando entendí eso, oré. Y claramente yo no esperé el resultado de esa oración entendiendo que era yo, sino sabiendo que era el Señor quien me respaldaba. Yo creo que pueden haber muchas personas hoy día escuchándonos que el Señor sí les ha entregado una palabra, que el Señor sí les ha dicho claramente y de hecho de voz audible cuál es su propósito, pero las limitaciones y los temores los tienen estancados. Así es, el temor paraliza, el temor no deja avanzar, y es como tú dices, el Señor, claro, entregó una palabra, pero uno por las limitaciones y por el temor de que no resulte, se limita. O no sentirse digno de recibir eso. Sí. Pero el Señor nos hace dignos, Él lo dijo y Él lo hará. Sí, Él hace todo. Eso es lo más maravilloso de parte de Él, que podemos vivir confiando en el Señor, que somos sus hijos. Y por lo tanto el Señor, cuando nos entrega una palabra, nos confirma que Él va a estar con nosotros. Es así, ¿verdad? Así es. Yo creo que todos hemos recibido una palabra y por eso también invitamos a las personas que nos están escuchando a que cuando el Señor hable a su vida, tome eso como una verdad. No lo tome como la limitación que pueda tener, como los recursos que pueda tener, sino hágalo una verdad, vívalo como una verdad. Y el Señor va a ser glorificado a través de eso. Y eso es lo que nosotros esperamos vivir, ¿o no? Así para es. eso vinimos, para eso estamos. Para eso estamos creados, porque a veces me toca hablar un poquito de la historia de la iglesia, como tengo el honor de hacer clase en el Instituto Bíblico, pasando la información. Pasando el dato. Instituto Bíblico de nuestra casa. Y claro, la pregunta que igual se puede generar es Pablo, por ejemplo. Pablo sin Instagram, sin internet, sin WhatsApp, sin nada de lo que hay hoy día, ¿cierto? Sin Radio Corporación. Él viajó, predicó, levantó iglesia, estaba en la cárcel, hacía cosas, y él, imagínense la revelación del Señor que tuvo a su vida. Sí. Y más nosotros ahora, porque uno puede pensar, si existiera hoy día un Pablo, ¿qué cosa haría? Claro. Pero existimos nosotros. O sea, Pablo estuvo para esa época porque para el Señor ese era el plan con él. Claro. Pero estamos nosotros ahora quizá se asemeja mucho a la circunstancia, porque igual a lo mejor nos cuesta, ¿cierto? Hay
una pequeña ahí discriminación contra quizás lo evangélico, como se dice. Pero nosotros estamos en este tiempo y podemos servirle al Señor, podemos agradecerle, porque una de las cosas, cómo poder glorificarlo, también es operar en gratitud. Sí. Y no siempre en las cosas buenas, sino en todo tiempo. Es como, Señor, yo te agradezco. Quizás no estoy viendo todavía la puerta abierta, quizás tengo este diagnóstico o hay cosas que no se han resuelto en mi vida, pero es ver al Señor en eso, es operar en gratitud. Eso también es glorificar, ver cómo yo estoy hablando, cómo estoy pensando todos los días, porque a veces lamentablemente no estamos operando en gratitud. Y eso también da gloria al Señor, es gracias, Señor. Quizá hoy día voy a comer pan con mantequilla, hoy día otra vez fideo, pero gracias, Señor, porque lo puedo hacer, claro, porque tengo vida, tengo vida. Pablo estaba encarcelado, ¿cierto? Y aún así seguía. Sí. Y todavía nosotros podemos estudiar de esas cartas maravillosas que nos enseñan, nos direccionan. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy yo en mi vida para poder servirle, para poder darle gloria? ¿Cómo le doy gloria al Señor? ¿Cierto? Sí, y es servirle, como esté mi condición. Quizás no tengo una enfermedad al 100%, pero ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo con lo que tengo adorar al Señor? Que también es un medio para darle gracias a la adoración, ¿cierto? Así es. Sí, muy lindo eso, porque también otro punto importante es el cumplimiento del plan eterno que Dios tiene. Entonces, qué importante es eso, la gratitud, como dices tú, cómo poder agradecer, cómo poder hacerlo día a día. Y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, cómo nosotros podemos desarrollar eso en el día a día, cómo podemos demostrar esa gratitud, cómo ser humildes, como decía Cintia, o sea, es ponerlo en práctica día a día. Yo creo que eso es lo más importante, que nos toca hacerlo día a día, ponerlo en práctica. Vivir una vida en gratitud, ser conscientes de que todo lo que somos, de que todo lo que tenemos, o sea, si somos conscientes de todo lo que Dios nos ha dado, yo creo que no habría un día que no tendríamos que despertar agradecidos del Señor. Para los que tenemos hijos, para los que tenemos un trabajo, los que tenemos casa, los que tenemos salud. Y aquel que no la tenga también. En todo tiempo, mientras haya vida, siempre debe haber gratitud en nuestro corazón. Amén. Y para eso tenemos que ser conscientes de lo que hemos merecido de parte de Él. O sea, de lo bueno que Él es en nosotros. Sí. Siempre debemos ser conscientes de que Él... Imagínense, yo pensaba el otro día con mi esposo, amor, nosotros tenemos una historia para nuestros nietos, vivimos una pandemia. Claro, sí. Vivimos una pandemia, que eso es histórico, eso va a pasar por los años. Bueno, el Señor Cristo venga antes, ojalá, pero debemos ser agradecidos del Señor por todo lo que vivimos, incluso por lo malo. O sea, agradecidos en todo tiempo. En todo tiempo. En todo el tiempo. Saben que hay no sé si lo han visto aquí los que nos están escuchando, en YouTube hay no sé cómo llamarlo, estos videos cortos que muestran un hombre así, despertando en la mañana, abriendo los ojos y ve a su esposa al lado y envuelta en un papel de regalo. Y dice, ¡ay, gracias, tengo un regalo! Después se levanta, ve a sus hijos y los hijos venían igual envueltos en regalo. ¡Ay, gracias, tengo regalo, tengo hijos! Después iba a dar su agüita caliente. Eso yo sí lo agradezco en la mañana, el agüita caliente. Gracias, tengo una ducha con agua caliente. O sea, después iba a tomar desayuno, después veía el auto, después veía que tenía un trabajo y lo agradecía todo. Entonces nosotros a veces por el afán, porque caemos en la rutina de hacerlo cotidiano, es como lo normalizamos. Y cuando lo perdemos es cuando lo valoramos. Es como cuando te haces una herida en el dedo. Claro. Y ahí eres consciente que por Dios que usas esa mano, ese dedo, ¿cierto? Como que te duele todo el día. Lo mismo, perdemos algo y de verdad que se hace entrañable. O sea, y ahí uno empieza a valorar de verdad las cosas que tiene. Sí. Tenemos tantos motivos por los cuales agradecer, que yo creo que lo que nosotros hoy día podamos hacer a través de Cristo o por Cristo es consecuencia de lo que Él ya es, lo que Él ya hizo. Sí, no volver rutinario eso, o sea, ser agradecido, porque qué importante es eso, o sea, algo tan normal como decía Julita, el agüita caliente, pero el Señor nos provee
nos lleva a su dependencia. El hecho de todos los días tener un platito de comida, Claro. llegar a nuestra casa. Qué rico Sí. eso, llegar a nuestra casa, poder llegar a una camita a descansar. Bueno, el motivo de gratitud Qué yo creo hermoso. que es un temazo, un Sí, tema un temazo. súper largo que yo creo que es más extenso, que podríamos incluso hacer otro A ver si nos siguen otro contratando. programa solamente con hablando de la gratitud al Padre, de verdad. Claro, es una forma de poder glorificarlo. También otro punto importante que viene tomado de la gratitud, porque aquí todo viene enlazado, es la adoración. Porque adorar al Señor en todo tiempo también es importante, ya Él le agrada. Y no es solamente cantar, es una parte de una Así forma, es. no es solamente Sí. alabar, es ser consciente, como predicaba el pastor Abel en esta serie que estamos de la honra. Ser conscientes de la presencia de Dios, porque nosotros glorificamos al Señor en todo lugar, no solamente cuando venimos acá a nuestra casa, ¿cierto? En congregación, en conjunto, sino que en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, ahí también tenemos que dar gloria al Señor, es. o sea, ser conscientes de la presencia. ¿Qué estoy viendo en la televisión? ¿Le agrada al Señor? ¿Qué estoy escuchando? ¿Le agrada al Señor? Incluso, ¿qué tipo de amistad puedo abrir mi corazón y recibir consejos? Porque a veces, por un consejo que no es el correcto, ¿cierto? ¿Cómo daña? ¿Quién me aleja? ¿Qué me separa del Señor? Entonces ahí debo ser consciente de la presencia. En todo momento, darle gloria al Señor. En todo momento con lo que yo hago, cuando estoy sola o cuando estoy acá, ¿cierto? Porque acá no, todo bien. Pero y en la casa, ¿qué pasa? Así es. Por eso a veces dicen domingo de ir a la iglesia y el lunes de ser iglesia. Claro. Es como cuando uno viene a la iglesia, viene a recibir, a cargarse. Y cuando salgo, el Señor sigue estando con nosotros, hermano. Claro. El Señor no está solo en la iglesia y nos vamos y nos escondemos del Señor como Jonás, no. El Señor sigue estando. Dice que es hermoso agradar al corazón del Señor y seguir adorándolo. Adorar al Señor no tiene que ser solamente cantarle o levantar las manos o orar. Adorar al Señor es en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que manifiesto. Representar al Señor en mí es grato delante de Él. Y eso es adorarle. Sí, o también puede ser en nuestro tiempo, o sea, en qué invertimos nuestro tiempo. Así es. Porque hoy en día la rutina nos lleva a como a estar en un cuadrado, así como una rutina. O sea, llego, hago esto y esto, pero ¿cómo estoy invirtiendo mi tiempo para agradar al Señor, para honrarle? Para que también a través de eso el propósito también se pueda cumplir. O sea, aquí invierto mi tiempo. Quizás ahora estamos muy expuestos al tema de las redes sociales, Claro, las así es. páginas. Entonces también sepamos administrar nuestro tiempo para Así es. honrarle, para adorarle, como decía Julita. Sí. Es muy importante. Claro, y además que el Señor siempre nos ve. Sí. Ve qué hacemos con nuestro tiempo, ve qué hacemos en nuestra familia, cómo es el trato entre nosotros mismos. Él lo ve, por eso nosotros debemos ser conscientes, como decía Cintia, porque no podemos escaparnos del Señor. Así es. No, claro. Entonces, eso es lo que transforma también nuestra vida, ser conscientes. Sí, y adorarlo en todo tiempo quiere decir que no debo escoger un día, un momento de mi día para apartar y adorar al Señor. Mi día completo puede ser una adoración a Él. Todo lo que hago puede ser una adoración. Y se puede. Cuando vivimos insertos en Él, todo lo que quiero hacer en mi día, quiero que sea primero grato para Él y por consecuencia va a ser grato para el resto. Y eso estamos constantemente adorando y siendo gratas delante de Él. No, y además que eso se manifiesta porque la pregunta complicada que debemos hacer, ¿no es cierto? Es si nosotros, porque este es el propósito, si nosotros manifestamos a Cristo afuera. Si usted tiene un jefe ahí complicado o compañero de trabajo ahí que no le para la lengua, que le gusta como el chisme, como se dice, ¿cómo usted lo toma? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo manifiesto a Cristo ahí? Las personas que están a mi alrededor, ¿quieren estar conmigo? No quieren, quizá
soy un poquito amargada y no me doy cuenta, porque la amargura uno no se da cuenta, se da cuenta el resto. Sí. Entonces la pregunta es, la gente que me rodea, ¿puede ver a Cristo? ¿Quiere estar conmigo porque hay algo que de Cristo yo puedo entregar? ¿O verdad que no? ¿O la gente ni siquiera se da cuenta que usted es una hija o un hijo del Señor? ¿Cierto? Esa es una pregunta igual. Eso es verdad. Cuando nosotros manifestamos, bueno, y de hecho, cuando hay amargura en nuestro corazón también se forman raíces de amargura. Claro. Y las raíces se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo y se nota, en nuestra mirada, en nuestra voz. Y en realidad es cuando nosotros decidimos a qué Dios estamos adorando. No podemos adorar a dos dioses. O estamos en Cristo o no estamos en Él. Y ahí es cuando, obviamente esto no viene como a enjuiciar a nadie, sino que nos viene a llamar la atención a todas nosotras. Sí, no crea que nosotras somos tres personas perfectas aquí hablando de lo que es la perfección vivida, sino de la lucha que también nosotros tenemos constantemente para agradar al corazón del Padre, ¿cierto? Sí, sí. Somos todos la misma. Sí, o sea, cómo actuó, escuchaba a Julita, porque es verdad, o sea, a veces pasa que en detalles muy mínimos y uno demuestra ahí a Cristo, o sea, un detalle del día a día cuando yo manejo. Ahí yo creo que nuestro carácter es muy probado. Y somos dos novatas contra una experimentada del manejo. Sí. Pero qué importante es eso, porque a veces a mí me ha pasado, o sea, es como, chuta, se me cruzó alguien sin querer, pensamos que sin querer. Sin querer queriendo. Sí, hermano, el Señor te reprenda. Pero ¿qué hago? O sea, ¿cómo actúo yo frente a eso? ¿Cómo lo haría Cristo? Cristo me está viendo, entonces, chuta, tengo que tener ahí cuidado con eso. ¿Cómo yo demuestro? Como decía Cintia, si voy caminando y veo un papel en el suelo, ¿qué hago? ¿Hago caso omiso? Ay, no, que lo limpie la persona del aseo. O yo puedo ir y recogerlo para que le agrade a Cristo. Quizás es un detalle muy pequeño, pero es qué importante cómo nosotros podemos demostrar eso al hacer esas cosas, tener esos detalles en el día a día, en nuestro comportamiento. Y ahí estar inserto en una sociedad como dañada, como estamos hoy día, es difícil ser luz. Sí. Pero quien está con nosotros es mayor. Exacto. Entendemos que el Señor ya venció al mundo. Ya está hecho. El tema es que hoy día generalmente el mundo nos mueve a no lo recojas, no lo botaste tú. ¿Para qué? Si ya hay alguien que lo va a hacer por Exacto. ti. Tú no lo botaste, no lo recojas. Claro. Y es como, eso es la justicia que nosotros creemos que es correcta. Pero como siempre decimos, el Señor no nos llamó a hacer justicia, sino a ser justos. Y en realidad es cuando ahí somos confrontados también con el alma y empezamos a ver qué es lo que nosotros creemos que es correcto, ¿cierto? Sí. No, y también incluso en los trabajos. Sí. Porque si hay un jefe que a lo mejor, no sé, le toca a usted, porque a mí no. Mi jefe es perfecto. Mi jefe es lo mejor. Saludos para él. Que es agresivo, que quizá manda de mala manera, de mala forma, tiene un maltrato. Es como yo reacciono o ante una injusticia, si soy una persona justiciera, ¿cierto? Veo una injusticia, ¿cómo yo lo manifiesto? Y eso empezar a revisarnos. Es como yo estoy, ¿cómo se dice? Manifestando a Cristo en eso, ¿cierto? Porque a veces no somos conscientes. Hasta que el Señor nos muestra en su palabra, hasta que el Señor nos revela donde tenemos que arrepentirnos también. Como decía Cintia, nosotros aquí no somos perfectas, estamos en un proceso, pero la idea es ser luz y sal, porque a eso nos llamó, es manifestar el amor. Así es. Porque a eso vino el amor de Jesús. Cristo. El amor de Cristo. Como nosotros lo conocemos, porque muchas veces el amor de nosotros sí puede estar dañado. Sí. El amor como se nos enseñó, puede haber un amor dañado, pero el amor que el Señor viene a mostrarnos es perfecto. Y a veces puede ser muy diferente al que nosotros conocemos. Y ahí es cuando comenzamos y entendemos que debemos amar a quien que a lo mejor a nosotros no nos parece o no nos gusta como es. Bueno, el Señor nos confronta y dice, a Él también lo tienes que amar. Sí. Y eso cuesta mucho. Cuesta. Si alguien me daña, hoy quiero puro a veces vengarme, pero es como orar, perdonar y ayudarlo cuando esa persona lo necesite. Y ese es un desafío importante. Por eso el Señor nos viene a desafiar. Ahí usted que no está escuchando, que no está viendo, quizá nos pueda decir,
pueda escribir ahí cómo está recibiendo la palabra, porque el Señor nos está hablando a todos hoy en día. Y lo importante es que tenemos oportunidad. Si fuimos diseñados, fuimos creados en este tiempo, en este lugar, con la familia que tenemos, con el jefe que tenemos, con las personas que se cruzan en la calle, en la conducción, ¿cierto? Es para mostrarlo, es por un propósito. Si quizá usted está pasando por una circunstancia difícil, familiar, a lo mejor sus papitos todavía no conocen al Señor, o sus hijos, ¿cierto? O su jefe, o su compañero de trabajo, usted lo puede manifestar al Señor, y la gente ahí va a querer tener lo que usted tiene, lo que yo tengo. Sí. Así podemos manifestar al Señor. Sí, es una oportunidad que se nos presenta día a día, el poder demostrar a Cristo. Y ahí es donde también se cumple el propósito. Es como hermoso. Es conocer a Cristo a través de ti. Sí, es hermoso eso. O sea, todos los días tenemos una nueva oportunidad de demostrar su amor, adorarle en nuestros actos. Cada día una oportunidad nueva que debemos aprovechar. Sí. Absolutamente. Bueno, también el Señor nos da a todas nosotras personalidades distintas. A todos nosotros nos dio personalidades distintas, y yo creo que Él también usa eso para manifestar su amor. Unos somos más histriónicos, otros somos más tímidos a lo mejor, pero llegamos a las personas. De hecho, ahí están los lenguajes del amor, ¿cierto? Cómo manifiesta uno el amor a otro. Unos son muy de piel, otros son más de hablar, otros son de manifestarlo a través de gestos, de qué sé yo, de regalos, demostraciones así. Pero aún así podemos llegar a quien lo necesita. Qué rico es saber que en nosotros puedan encontrar a Cristo. Sí, amén. Qué rico saber que en nosotras puedan encontrar un refugio, o que nosotros puedan encontrar un descanso, porque en nosotras está Cristo. Sí, qué rico saber eso. Sí. Que nos busquen para eso cuando haya necesidad. Y para eso estamos. Sí. Somos un instrumento en las manos del Señor. Una palabra que podamos darle a alguien, una oración, un abrazo. Eso. Estamos manifestando a Cristo. Muchas personas que han llegado acá a nuestra casa, uno les pregunta ¿por qué se quedan? ¿Por qué siguen asistiendo? Quizás que no tenían otras casas, claramente. Es por el amor, es por un abrazo que recibieron, es por la palabra, claramente, ¿cierto? Pero la gente necesitamos de ese amor verdadero del Señor, no el amor que ofrece el mundo, sino que ese amor donde hay contención, donde hay una palabra que el Señor te revela tu identidad. Porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos una identidad, y cuando nosotros se nos revela esa identidad, ya el temor se va, la inseguridad, la falta de perdón, y tenemos que caminar hacia esa identidad que como hijos cumplimos el propósito de manifestar a nuestro Padre. Así es. ¿Cierto? Para eso estamos. Así que si usted está ahí y dice, ay, pero es que yo soy tan poquito, es que ¿cómo? Es que usted es luz. Desde el momento que ya recibió el Señor en su corazón, tiene algo que entregar. Así es, por supuesto. Y es porque Cristo en usted. Así es. Nosotros somos la vasija, el instrumento. No hubo nada en mí especial. Yo no encontré nada en mí especial. Él lo vio, Él lo llenó, Él lo suplió, y Él está operando en mí, y yo me dejo usar por Él. Y claramente en el proceso también vamos a tener lucha, porque somos muy atractivos para aquel que no quiere ver manifestada la promesa de Dios en nosotros. Pero somos y estamos dispuestos a servir. En realidad todos nosotros estamos dispuestos a que nuestra vida sea para el servicio del Señor. Sí. Amén. ¿Cierto? Sí, que así sea. Y en eso tenemos que a veces renunciar. Muchas veces tenemos que renunciar a cosas o a placeres que el mundo te puede entregar. Y cuando uno entiende que el renunciar no quiere decir perder, quiere decir que voy a renunciar a algo para ganar algo mayor, o sea, vamos, ¿cierto? Yo creo que todos estamos dispuestos cuando entendemos que nos llamó es mayor que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. Sí, y sobre eso mismo, hacer su voluntad. Es importante hacer su voluntad, porque muchas veces nos pasa que caemos como en la duda y, ay, es que yo no quiero, Señor, ¿qué vas a ver en mí? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, yo no doy la talla, Señor. Sí, claro. Sin embargo, el Señor ya sabe mucho antes que nosotros sí podemos, pero es como decía Cintia, es porque el Señor habita en nosotros, porque Él se tiene que manifestar a través de nosotros, no somos nosotras, no es una PAME que pueda proyectar algo, no es una PAME que pueda dar un amor, no es una PAME en la que abrace, sino que sea el Señor. Entonces, y siempre que nos cueste, que sea la voluntad de Él, que siempre sea lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos.
Y eso es lo importante, hacer su voluntad también. Así es, absolutamente. Claro, tenemos que, para hacer su voluntad, como dices tú, Pame, transformar, que el Señor pueda transformar nuestra manera de pensar. Porque a veces estamos muy dañados, ¿cierto? Desconfiamos de la gente, desconfiamos de todo. No, yo no confío en nadie. Yo escuchaba eso. No sé si a ustedes la pasaron. Claro. Yo no confío en nadie. Pero es poder confiar en el Señor, es poder pedirle al Señor que pueda cambiar, transformar nuestra forma de mirar, nuestra forma de pensar, porque si cambiamos eso, entonces vamos a poder, dice la palabra, hacer su voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Y miren, una de las cosas que estaba pensando, que a mí me da mucho ánimo, la verdad, porque igual uno se equivoca, uno dice, ay Señor, fallé otra vez, otro día, perdón, pero a mí me da mucha pereza los discípulos. Los discípulos, ¿cómo eran los discípulos? Te daban mucha pereza? Esperanza. Esperanza. No, pereza. Y dije, ¿por qué le dan pereza? Esperanza, porque imagínense la personalidad, como tú decías, no, hay diferentes personalidades, claro, de Pedro, de Juan, de Jacob, su hermano. Ahí tenemos claridad. Claramente las personalidades muy diversas. Claro, entonces si ellos, ¿cierto? Con todo, porque según a nuestra, o a mi vista, no voy a incluirlo a ustedes, porque a lo mejor no piensan igual que yo, nos daban la talla. Claro. Nos daban la talla. Todos nosotros. Había uno que era, ¿quién era? Que era de estas personas que iban como a protestar, uno de sus discípulos. Habían muchas personas, pero Jesús las tomó, cobrador de impuestos. Había mujeres que financiaban también el proyecto del Señor. Entonces es como el Señor no viendo lo que somos ahora, sino que el Señor viendo el plan que tiene para cada uno de nosotros para cumplir su propósito. Entonces yo digo, wow, si están los discípulos, ¿cierto? Si con ellos el Señor le enseñó, porque nuestro corazón tiene que ser el de un discípulo, dejarnos enseñar, dejarnos procesar. Sí, como una personalidad, ¿cierto? De Pedro ahí, que él era el líder, pero iba ahí como que le cortó la oreja al soldado. Iba a todas con el Señor, le prometía a todo el Señor, y aún así falló, y aún así el Señor lo consideró, no lo eliminó del plan. Porque a veces uno dice, claro, fallé, no voy nunca más a la iglesia, ¿para qué orar? ¿Para qué seguir estudiando si fallé otra vez? Pero la verdad es que con todo eso debemos seguir igual. No hacerle caso, como decía Cintia, al alma, sino que seguir adelante con todo, porque todos estamos en un proceso, todos estamos siendo transformados. El Señor tiene algo con nosotros. Eso es lo importante. Por supuesto. ¿Qué mayor ejemplo que los discípulos? Que ninguno de ellos yo creo que se sentía digno, claro, de seguir a Cristo. Y Él los escogió, directamente los escogió. Así pasa también con nosotros. Nosotros somos una casa usada, habitada. Y el Señor llega a nosotros, y cuando uno compra una casa, se queda con los muebles viejos que tenía, con las paredes sucias que tenía, ¿no? Uno comienza a transformar, saca lo viejo, pinta las paredes, renueva el espacio, comienza a ingresar cosas nuevas. Y el Señor eso quiere hacer con nosotros. Comenzar a limpiar esas habitaciones y comenzar a mostrarnos que la utilidad que tenía esa casa puede ser aún mayor, sacarle un plus mayor. Bueno, nosotros somos esa vasija como Jeremías, nosotros somos esa greda. El Señor nos toma, nos sube en el torno y no nos suelta hasta no terminar la obra. Él saca la suciedad de esa greda, ¿cierto? Saca esas cosas, esas grietas, esas cosas que no nos van a dejar terminar el objetivo, pero el Señor no deja de trabajar con esa greda. Cuando la vasija se derrumba, Él al trabajarla no deja la greda en el suelo, vuelve, la moja y la vuelve a moldear hasta que esa greda sea útil, ¿cierto? Y pasamos por el horno, pero somos útiles, así como decía el pastor, para recibir, para retener y luego para dar. Ese es el objetivo también de nosotros. Sí, así es. Bueno, ahí a los que nos están viendo, escuchando, es muy importante lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? Del proceso de nuestras vidas, del proceso de los discípulos, de que somos vasijas, como decía Cintia, y que tenemos que estar dispuestos y preparados, ¿cierto? Porque si para el Señor estamos dispuestos y preparados, Él nos va a ocupar. Sí Así o sí. Es, toda buena obra. Así es. Pero como ya nos quedan pocos minutitos ya para ir cerrando,
les tenemos algunos avisos muy importantes de nuestra casa, ¿cierto? Iglesia CFC, que este domingo hay cambio de horario, al cambio de otoño ya, porque hace mucho frío. Las mañanas se sufre. Sí, para que los servidores, todos los que servimos ahí, tengamos media horita, como dijo el pastor, para dormir. Este domingo la reunión es a las 9:30 y a las 12, ya, para que lo podamos considerar. Y también hay cena del Señor. Ahí para que nos preparemos también para ese momento y seamos parte. Si hay cena, venir, no quedarnos fuera de ninguna manera, ya ser parte de ese momento importante, que somos parte del pacto. Ya, bueno, ahora vamos a terminar la transmisión, ¿cierto? Después quizá unos minutitos ahí por Facebook, YouTube, podamos seguir conversando de este gran tema, que es el propósito del Señor. Vamos a agradecerle, vamos a orar por esta palabra para ir ya finalizando. Cintia, ¿tú? ¿Oramos? Sí. Amén. Gracias, Padre amado, por esta transmisión. Gracias por la oportunidad que tenemos nosotras tres de poder hablarle a tantas personas que nos están escuchando. Sabemos, Señor, que tú no eres un Dios de casualidades, y sabemos que aquel que nos puede escuchar en este tiempo es porque tenía una palabra que recibir de parte tuya. Gracias por confrontarnos a cada uno de nosotros a creer, a seguir adelante y a entender, Señor, que eres tú a través de nosotras, y que nuestro propósito no tiene que ver con nosotros, sino que es el propósito que tú tienes sobre nosotros. Gracias, Señor, porque podemos vivir sabiendo todos los días y que tú, Señor, no has terminado tu obra perfecta y que seguirás, Señor, hasta terminarla y verla completa. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor, y en tu palabra, porque tus promesas permanecen, Señor, y porque tú no eres hombre para fallar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por las personas que nos escuchan. Amén. Y te pedimos que tu presencia, Espíritu Santo, toca el corazón de aquellas personas que en esta mañana o en esta tarde, a la hora que los estén escuchando, reciban este mensaje de parte tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. Te damos gracias en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Amén, Gracias, amén. Así que ya nos quedan pocos minutitos en la radio. Pamela, ¿quieres decirle algo a los hermanos? Sí, hermanos, espero que lo que pudimos hablar acá con Cintia y con Julita, más que todo hablarlo, pongámoslo en práctica. Así es. Esperamos de verdad que sea una palabra que les fortalezca, que les anime esto de pensar de cuál es el propósito de Dios y ponerlo en práctica. O sea, qué importante es eso. Pongámoslo en práctica, hermanos. Les animo que pongamos a trabajar en eso, o sea, mostrar al Señor, glorificarlo, adorarle en nuestro día a día, en lo que hagamos, no sé, en un saludo, en un abrazo, cuando un vecino nos pida algo. Tenemos tantas oportunidades para glorificar al Señor, para cumplir su propósito. Es un tiempo que debemos aprovechar. Tenemos que aprovecharlo y pongámoslo en práctica. Así que es una bendición poder estar con ustedes en este día, en esta mañana, y que tengan un hermoso día. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon, y así es también. Nos vamos confrontados de parte del Señor a seguir adelante, a seguir sabiendo que el Señor es que nos respalda y que el Señor nos llamó a cumplir su propósito en esta vida. Amén. Y eso es lo que nos mantiene adelante. Eso. Agradecida al Señor por este tiempo. Solamente decirnos, porque yo igual me lo tengo que decir, no sentirnos como indigno, no capacitado. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Porque si queremos nosotros avanzar en su plan, hacer su voluntad, debemos dejar que Él lo haga, creer en el Señor. Y como decían mis hermanas, poder ocupar nuestro tiempo y las oportunidades que el Señor nos da para poder manifestarlo en todo tiempo. Y si
a veces fallamos, ¿cierto? Quizás no lo manifestamos como el Señor le agrada. Volver a intentarlo. Volver a intentarlo, siempre hay una oportunidad. Lo importante es que hay una oportunidad. Tenemos su palabra donde podemos encontrar cómo caminar en la voluntad del Señor, cómo poder honrarlo, cómo adorarlo, cómo servirle, cómo agradecerle, que por ahí parte todo también por la gratitud, por nuestra fe. Así que agradecida del Señor en este día, que el Señor le permita, quizá usted va llegando a su trabajo, a lo mejor ya va de regreso de su turno, su familia, o quizá está cuidando a alguien por ahí que esté enfermito, o usted mismo también, ¿cómo hacerlo desde casa? Quizá el Señor le pone a una persona en su corazón, escríbale, porque a veces también necesitamos ese amor. Sí, por supuesto. O sea, sabemos que el Señor nos ama, pero cuando alguien nos pregunta cómo estamos, vemos ahí, podemos experimentar también el amor de Dios, ser portadores de ello y nunca olvidarnos. Y si lo olvidamos, ir a la palabra, ir a la oración, eso es importante. Les saludamos, que tengan un gran día. Todavía ahí nos quedan como unos minutitos. Y nosotros vamos a seguir aquí conversando, ¿cierto? Para Facebook, quizás los que nos están viendo, para YouTube, a los hermanos, y poder seguir haciendo la voluntad del Señor en su gloria, manifestarlo a Él, que es lo más importante, dejar que nuestro yo muera. Que es lo que a veces más cuesta, ¿cierto? Para que Él pueda manifestarse en nosotros. Sí. Yo no estaría acá, yo creo que ninguna de nosotros, si no fuera por el Señor. Así Usted incluso mismo ha dicho, wow, oré por alguien, hablé, me comporté de esta manera, y podemos reconocer al Señor, que fue Él, no somos nosotros. Así que tengan un gran día, nos despedimos, ahí, despídanse. Bendiciones. Chao, bendiciones, que estén bien, abrazos a todos. Y nosotros acá seguimos conversando. Ahora vamos a conversar seriamente del plan del Señor. Así es. No sé cómo le ha tocado al Señor en su vida con esta palabra que nos viene a afirmar también que somos sus hijos y que estamos todos llamados a cumplir con su plan. Bueno, a todos nos ha llamado de diferente manera. Todos tenemos una historia que contar, como se dice, ¿cierto? El Señor... Si nosotros todos pudiéramos ser transparentes, de hecho, todos tenemos una historia que de repente podría identificarnos con algunos hermanos que hoy día se cuestionan tantas cosas. Y que de pronto el Señor viene a hablarles y que nos podamos sentir identificados en que todos creíamos no ser útiles en las manos del Señor. Y qué importante es saber que todos tenemos un propósito. O sea, yo siempre me dirijo a veces a las hermanas que de repente son mayores y que vienen a la iglesia sin pensar o pensando en que los útiles de la iglesia son los jóvenes son los que ven cámara, los jóvenes. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con las ganas de servir. Y gracias a Dios, en esta iglesia podemos hacerlo, podemos servir en diferentes áreas, el Señor nos usa, y que en realidad nosotros acá tenemos servicio para abarcar para muchas edades, porque sabemos que todas esas edades son útiles para el Señor. El Señor nos ha tocado a cada uno de nosotros. Yo partí en la educación trabajando en algo nada que ver a lo que hago ahora. Mi sueño siempre fue trabajar con niños. El Señor me habló y yo tengo un llamado para trabajar con niños, que se me habló cuando tenía 17 años y yo estudié algo nada que ver al principio. Estudié diseño en vestuario, o sea, nada que ver con eso. Y el Señor me llama y me confirma esto. Y ahora estoy en este proyecto, no pensaba estarlo, pero el Señor viene a respaldarnos, a decirte que sí, y así también lo hace con todos nosotros, ¿cierto? O sea, tú hoy día puedes estar trabajando acá y jamás lo esperaste a lo mejor. Sí, ¿cierto? Sí, así es, o sea, uno tiene como la idea de querer hacer algo. Es como, no, ya yo me voy a proponer hacer esto, estudiar. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo había estudiado y iba a entrar a las Fuerzas Armadas. Pero el Señor tenía otro propósito. Wow. Yo quedé, hice pruebas, todo eso, pero el plan del Señor era otro. Yo te veo como de la Fuerza Aérea. Mira, yo trabajo con la FAME y sí. Pero yo te veo con tu gorra ahí de la Fuerza Aérea. Sí, tiene. Sí. Pero claro, como dice Julita, a lo mejor el propósito de él era otro. Acá estamos sirviéndole.
Y así mucho les debe pasar. Sí, ¿cierto? sí, así como el Señor, como también usa los dones que uno tiene, porque a lo mejor lo que yo iba a poner en práctica en una institución, el Señor lo tomó y dijo, qué no, glorioso es. acá, Sí. acá es donde yo te necesito, Sí. acá tienes que estar. Y ahí también es hacer su voluntad, lo que estábamos hablando hace un rato atrás. No es lo que yo quiero, es su voluntad. Y ahí es también donde Él se glorifica. Sí, el Señor nos prepara en la vida igual para... Sí. Porque yo creo, Cintia, que tú, si tienes el llamado del Señor de estar con los niños, yo creo que desde chiquitita a lo mejor te llamó la atención. Siempre. Cuando yo iba en quinto básico, yo en mis recreos iba a la sala de kinder y yo tocaba la guitarra, pero tocaba la petaquita. A lo mejor nadie la toca. Lo único que sabía tocar, y le pedía a la profesora de kinder llevarme a los niños de kinder y los sentaba dentro de un neumático de camión, de tractor, perdón. Y ahí les tocaba la guitarra y iba en quinto, siempre me gustó. Pero también yo esto también se lo transmito a los profesores que trabajan en CFC School. Nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de ser hijos de Dios y trabajar en lo que estudiamos, pero ejercerlo para el Señor. O sea, qué oportunidad el Señor nos está dando. Entonces el Señor pone algo en nuestras manos y Él, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Claro. También tenemos una cuenta que dar cuando servimos al Señor, porque le trabajamos a Él. Entonces eso yo creo que mayor relevancia que eso, darle cuentas a Él. No, y el Señor nos prepara desde siempre, incluso nuestro carácter ya nos va preparando. Sí. Nos va moldeando. Nos va moldeando. Sí. Yo en mi caso, de chica, fui tesorera. Cobraba la cuota del curso, la Julieta. Siempre he tenido que ver con plata, decía el Señor, pero claro, uno va viendo en la historia de nuestras vidas, cómo el Señor nos prepara en diferentes escenarios. Quizá usted lo preparó, a lo mejor estudió, no sé, psicología, algo con la medicina, ciencia social, y el Señor lo va a usar y ya lo usa. Y eso tenemos que ponerlo a disposición, porque si somos lo que somos es por el Señor. Así es. No es porque yo quise. Claro, el Señor pone el querer en nuestro corazón, nosotros lo hacemos, pero es para ponerlo a su servicio. Así que con lo que, incluso, igual como tú decías, quizás las personas de más edad a lo mejor dirán, claro, yo ya no tengo mucho que dar, pero tienen mucho que dar. Igual que las personas que están en la casa, por ejemplo, dueñas de casa, que es una labor muy importantísima, no remunerada. O a lo mejor sí, no sé. Pero igual, o sea, en todas las maneras, en todas las formas podemos manifestar al Señor. Así es. Sí, de donde estemos. Por supuesto que sí. Y qué rico es ver también cuando nosotros tenemos esta oportunidad. Quienes tienen un trabajo y no están como nosotros que trabajamos y trabajamos directamente en la iglesia, aquellos que están desde su casa o que trabajan directamente en otra empresa, también lo pueden hacer. O sea, el servicio que ellos den a la empresa también tiene que honrar al Señor. Amén. Tenemos que destacarnos sobre eso. Somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Eso quiere decir que le damos sazón, que le damos la luz, el toque, la iluminación a donde estemos. Y en realidad tiene que ver con Cristo en nosotros en el momento exacto, ¿cierto? Sí. Entonces, eso es importante. Ahora nos están apagando las luces. ¿Será que tenemos que terminar? Sí, puede Están ser. diciendo indistintamente que terminemos. Ya, mis amadas, creo que ha sido un buen tiempo, ¿cierto? Sí, que no totalmente. debemos reflexionar todo este día y que el Señor, que el Espíritu Santo nos vaya trayendo a memoria su palabra para manifestarlo con todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y nuestra vida, si estamos acá, es para servirle y honrar. Sí. Así que ahora sí nos despedimos, que tengan un bendecido día y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad, si Así Dios es. quiere. Así es su propósito. Así es su propósito. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao.